Hola, Andrés, hola, buenos días, Nelson. ¿cómo está Andrés? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Andrés Chiriboga, sociólogo económico, bienvenido, gracias por la invitación, por aceptar la invitación para conversar de los temas que hoy estamos bastante preocupados, que es precisamente la economía de este país. Yo quisiera entrar por ahí. ¿Cómo ves, Andrés, bienvenido a la economía del Ecuador en estos momentos? Nelson, de nuevo, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí para conversar justamente con los términos más sencillos, temas que son no solo complicados, pero además bien importantes para la economía del día a día de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, viendo con muchísima preocupación la situación de la economía del país, Ujú. la economía del Ecuador, la economía del Ecuador y su situación confluyen dos tipos de cosas. Uno, una realidad que podemos decir no necesariamente depende del país Ya, y a la vez sí. ok. Estamos hablando de las características propias de nuestra economía. Es una economía Ya. tremendamente dependiente de la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Se ha hablado desde hace décadas, somos un país petrolero, Ujú. dependemos mucho de la exportación del petróleo, de otras materias primas que están más bien gestionadas por actores del sector privado, ¿no es cierto? Exportaciones de flores, camarón, etcétera, Ujú. pero que es una economía donde no se le agrega valor, digamos, no se Mm. industrializa mayormente este tipo de productos. Por eso me Estamos parece ahorita. Andrés, perdón que te interrumpa, estamos condenados a Sí, sí, eso, después de tantos años seguimos, deberíamos aceptar eso, estamos condenados a simplemente ser, como decías tú, el de la materia prima, pero nunca industrializarnos, nunca pensar en grande, nunca poner un valor agregado. Estamos, aunque ha existido brotes de productos o algunas cosas que terminan siendo así como la anomalía, ¿no? Pero ¿será que estamos condenados a simplemente a ser petroleros, mineros y ya? no, no estamos condenados de ninguna manera. Y esa es la segunda cosa que te quería contar, porque hay características actuales que podemos decir no dependen de nosotros, depende de la economía del mundo, pero hay otras que sí dependen de nosotros y sobre todo de las decisiones que toman las personas que están en los gobiernos. Entonces, Ujú. sí, las características de la economía mundial, por ejemplo, que les interesa que nosotros seamos un país petrolero, que no agreguemos nunca valor a nuestra industria, Claro. están dadas así, digamos, son relaciones desiguales, históricas, y cuando hablemos un poquito de deuda podemos ver cómo la deuda juega de manera tramposa ese rol, ¿no es cierto?, para los países que se denomina del sur global. Dejarles básicamente en esa condición, ¿no es cierto? Países exportadores de materias primas, de alimentos que se comen en Europa, en Estados Unidos, y que en la muy cacareada transición energética nunca jamás realmente van a desarrollar ni paneles solares, ni carros eléctricos, etcétera. Entonces, ese es el interés del norte global. Eso no depende de nosotros, esos intereses por ahí no van a cambiar. Ok. Pero, por supuesto, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pasemos de ser una triste economía productora de materias primas y exportadora de materia, perdón, de mano de obra barata, sí depende de las decisiones que se puedan tomar. Ujú. Por ejemplo, Nelson, ahí me parece una Ok. crasa tontería, porque si bien, digamos, en algunos ámbitos de la economía la industria todavía está muy lejos de desarrollarse, por ejemplo, en el tema petrolero, el Ecuador, mal que bien, ya es un país que ha desarrollado la producción de derivados de petróleo, ¿no es cierto? Toda la cadena de derivados, diferentes tipos de gasolinas, unas que ni siquiera se ocupan aquí, Nelson, ¿no es cierto? Hay unas gasolinas súper finas que se utilizan en la aviación, que de todas maneras se producen y que se exportan generándole plata, generándole utilidades para el Estado en este caso. Ok. Entonces, hablar de que mejor deberíamos dejar eso que ya estamos empezando a hacer, ¿cierto? La refinación, la agregación de valor de una materia prima como el petróleo, digamos, decir, bueno, mejor no hagamos y dediquémonos solo a vender petróleo crudo y todo lo demás compramos, precisamente son esas acciones las que nos condenan a ser una economía primaria exportadora, Por ¿cierto? ejemplo, Y lo que los decía el productos del norte ministro, se regocijan de eso. claro, lo que decía el ministro que, por ejemplo, termina siendo más barato importar que producir, ¿cierto? No, no es cierto. Además, eso es una tontería. O sea, eso depende, sobre todo si tú, a pesar de que estás produciendo localmente, ¿no es cierto? Tienes grandes producciones de petróleo. Pero el rato, por ejemplo, que tú no puedas exportar tantísimo petróleo para compensar los costos de la producción interna, que no son mayores, ahí es donde nos vamos a ver el problema. Y hay una asociación de trabajadores petroleros que ya denunció esto con estadísticas, además diciéndole, vea, Ujú. el rato que se empieza a acabar el petróleo, ¿no es cierto? Nosotros ahí es donde vamos a necesitar realmente tener capacidad de refinación, ¿cierto? El rato que nosotros empecemos a necesitar incluso importar petróleo, ahí nos vamos a ver en serias consecuencias. Entonces es una tontería desde el punto de vista de las condiciones actuales de la refinación del petróleo y pensando además, Nelson, que no vamos a ser un país que va a tener petróleo para siempre. Claro. Entonces rápidamente tenemos que agregarle valor a esa materia prima. Tengamos en cuenta además que ya hay grandes discusiones diciendo, miren, tampoco la explotación hacia lo bruto de petróleo es buena para el planeta.
Claro. El planeta se está calentando y poco a poco, ¿no es cierto? Ya incluso muy al despecho de las grandes transnacionales petroleras, mineras, etcétera, los países incluso del norte ya están empezando a ceder. Dicen, bueno, de todas maneras aquí no va a haber planeta donde vivir. Ujú, Entonces, digamos, la visión esta de que bueno, vamos a importar petróleo, solo vamos a sacarlo hasta la última gota, ya es una cosa que ni siquiera sostiene el sentido común. ujú. Entonces, hay que ir pensando en industrializar y hay que ir pensando en cómo esos réditos los utilizamos para generar otro tipo de economías, para generar otro tipo de productos. Porque mañana, por la capacidad misma del planeta, no va a ser viable explotar petróleo. La capacidad petrolera del Ecuador es una cosa que está muy discutida. ¿No es cierto? Las autoridades de Petroecuador dicen, bueno, con las reservas posibles, porque hay unas reservas probadas, ¿no es cierto? Lo que ya se sabe que existe bajo el territorio ecuatoriano, sobre todo en la Amazonía y en parte de la península de Santa Elena. Pero luego dicen, tal vez hay unas reservas posibles. Ellos dicen, bueno, seguramente tendremos 40, 45 años de petróleo, que ya no es mucho, Claro, no pero es nada. no es nada, no estamos hablando Ujú. de 4 décadas, un poquito más. Pero hay unos cálculos un poquito más, más aterrizados, digamos, y que además no vienen, digamos, de organizaciones ecológicas, ni mucho menos. Hay, por ejemplo, la British Petroleum, digamos, la transnacional británica petrolera, que calcula que entre las reservas existentes y las posibles que puede tener el Ecuador, seguramente la producción petrolera, la capacidad de extracción de petróleo del Ecuador va a caer más o menos en unos 7 años. Entonces ahí sí estamos ya a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces hay que empezar a pensar rápidamente en una transición, ¿no es cierto? Donde, por supuesto, hay un componente de explotación de petróleo, ¿no es cierto? Claro. Yo pienso que ahí, lamentablemente, el Ecuador se ha vuelto tan dependiente de la Ujú. explotación del petróleo, de materias primas, que en una fase de transición hay que seguirlo haciendo. Claro. Miren, Y, incluso organizaciones de activistas ecológicos son bastante pragmáticos en ese sentido, ¿no es cierto? Muchas de ellas apoyaron la consulta para la suspensión de la explotación del petróleo en el Yasuní, pero dicen, por ejemplo, miren, en esta transición hay unos campos que son maduros, ¿no es cierto? Como el campo Sacha y otros. ya. El impacto ambiental es menor, sabemos que hay impacto ambiental, son campos maduros, se puede perfeccionar ahí la tecnología. Saquemos de ahí, digamos, pero los campos, ¿no es cierto?, que recién se van a explorar, donde el impacto ecológico sería tremendamente dañino, esos hay que dejarlos ya, ¿no es cierto?, bajo tierra Ujú. y empezar a pensar en una transición. Pero ellos no piensan Entonces, así, ¿no? Ellos creo que es totalmente que no se explote nada, creo. ¿O sí? no, 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 miren, yo les invitaría a ustedes revisen, incluso a sorpresa mía, luego del triunfo de la consulta popular, existen un grupo de activistas del colectivo Yasunidos, ¿no es cierto? Son diversos, digamos, no vamos Claro. a decir que todos son iguales, pero sí tienen un acompañamiento técnico de algunos académicos, de Claro, que algunos se científicos entiende que necesitamos la plata, ¿no? donde entienden que tiene que haber una transición. E Ujú. incluso luego de que se dio la consulta popular, donde, digamos, el pueblo ecuatoriano se pronunció por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, varias opciones, ¿no es cierto?, digamos, de transición hacia otro tipo de energías, hacia otro tipo de desarrollos De económicos economía. pero, por ejemplo, dicen, mire, los campos petroleros, que ya son campos maduros que se conocen, ¿no es cierto?, Ujú. donde el impacto ecológico no es igual al que tendrías en la selva donde se encuentra el bloque Itete, el bloque petrolero Itete en el Yasuní. De todas maneras, ahí se puede seguir sacando recursos, ¿no es cierto? Esos Ujú. campos ya han sido explotados durante mucho tiempo, pero vayamos efectivamente pensando en una transición. Y se está Digamos, dejemos a un lado pensando, esta idea de saquemos todo el petróleo, toda la minería que sea posible. claro. Luego, lo de la minería es otro tema muy discutible, ¿no? Porque Ujú. los réditos que le generan al país no son tampoco gran cosa y Claro. el impacto ecológico que puede tener, sobre todo la minería a cielo abierto, es tremendamente importante. Y desde lo que tú has podido analizar, Andrés, ¿se ha pensado, ves que se está pensando en alguna transición sobre este tema? ¿Ves tú desde tu preparación, estudio, que el país está dando pasos para esa transición? ¿Y cuál sería la transición para salir un poco de la ignorancia? Es decir, si dejamos de lado de la dependencia de lo fósil, de los petróleos, ¿cuál sería el paso? ¿Cuál sería lo más conveniente que le podría dar réditos al país? Mira, ahí hay dos preguntas que me parecen bien importantes, ¿no es cierto? Voy a empezar por la primera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las señales de efectivamente se están dando pasos hacia eso? Últimamente, digamos, en los últimos años, todo lo contrario, ¿no es cierto? Como el cangrejo, para atrás completamente. Si algunos pasos se dieron anteriormente en temas sobre todo de agregar valor, de generar industria, de desarrollar la industria del conocimiento, los Ujú. servicios, el turismo, algo de pasitos se dieron ahí, sin dejar, digamos, de hablar de un modelo de todas maneras bastante dependiente en la explotación, en la refinación, en la extracción de materias primas.
Esos pasitos que se dieron ahora ya no existen en absoluto. Yo veo más bien señales muy, muy negativas en algunas cosas, ¿no es cierto? Unas que son señales bastante políticas, ¿no es cierto? El ministerio que debería estar dando una bronca ahí, digamos, técnicamente además, porque no, digamos, si tú tienes los ministerios encargados de minas y petróleo, tienes un ministerio del ambiente, de la transición Así es. ecológica, digamos, ellos no solo deben ser activistas, ¿no es cierto? Y decir, no, no, no me explotes acá, cuida la Ujú, naturaleza. Técnicamente hablando, tienen que hacer propuestas sobre cómo ir a esa transición. ujú. Y la señal política, por ejemplo, que ha dado el último gobierno es poner una persona que está completamente, que carece completamente de preparación para el cargo. Entonces, me parece que es una señal terrible, ¿cierto? Entonces, en materia de transición ecológica, No cuando hay tú nada. no tienes nada, digamos, me parece que es básicamente políticamente es un chiste ahí, tener una ministra que no tiene ningún tipo de preparación, cuando sin irnos muy lejos, ¿no es cierto? Países vecinos como Colombia, ¿no es cierto? Hay la ministra Muhammad ahí, que es una persona tremendamente preparada, con una experiencia amplísima, que además se ha hecho un nombre bien importante en la escena internacional en materia de discusiones sobre cambio climático, de finanzas sostenibles, finanzas verdes. Los colombianos están tremendamente posicionados. No digo que los colombianos luego no tengan problemas políticos internos, Claro, deben pero tenerlo, la escena internacional y en temas de discusión de como todos transición los países. energética, digamos, han dado unos saltos impresionantes, ¿no es cierto? La ministra Muhammad, el ministro Andrés Camacho, que es el ministro colombiano que lleva el tema de transición energética, son personajes bien importantes en la esfera internacional, mientras que en el Ecuador, digamos, la opción de nuestro presidente ha sido tener a una colaboradora cercana que Claro, confiesamente que no sabe que de la no tiene. materia y demás. Y Te precisamente, digo esto, Andrés, una muestra política. claro, por Luego, ejemplo, cosas, perdón que te luego cosas, interrumpa. Diga, siga, siga, sí, siga. sí, no te preocupes. Sí, mira, luego cosas concretas, ya en materia de política Ujú. económica, ¿no es cierto? La política económica es la base de esto. Entonces, si es que estamos yendo hacia una política extractiva o si estamos dando pasos hacia una política de una transformación justa, de pensar qué es lo que viene después del petróleo, eso tendríamos que verlo en la política económica, ¿no es cierto? En Ujú. la política fiscal, monetaria, tributaria. Y en materia de política económica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, la gran política económica ahorita está dada por el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Es lo Internacional. El único. último acuerdo, que además hay que verle como un combo además, ¿no es cierto? No es un acuerdo aislado esto, porque el acuerdo que ya se firmó en 2019 y otro que se firmó en 2020 son parte de esta misma secuencia. De hecho, Mm. las condiciones y los temas que el Ecuador no cumplió anteriormente en estos dos acuerdos, luego acuérdense que antes del 2019 hubo 10 años en que el Ecuador no tuvo relaciones crediticias con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador seguía siendo parte, tenía un delegado, tenía equipos técnicos, seguía manteniendo una relación con el FMI, pero no tomaba créditos. En el 2019 se vuelve a tomar un crédito, luego en el 2020 otro crédito más y ahora es un tercero, donde yo diría hay unos capítulos que se quedaron colgados ahí, ¿no es cierto? A nivel de las condiciones, que se retoman en este acuerdo, que es básicamente un instrumento de política económica, te cerca básicamente, ¿no es cierto? Te restringe tu soberanía, la posibilidad de tú hacer lo que quieras, ¿no es cierto? Coherentemente en función de tu Claro, plan de claro. gobierno, plan de desarrollo, y te dice, verás, esto es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? En Ujú. materia de política económica. Y es un acuerdo que te dice, mira, el objetivo principal es que tú no te atrases en los pagos de deuda externa. Lógico, Básicamente. lógico. Eso dice, ¿no es cierto? No hay una traducción oficial, pero hay algunas traducciones informales que se han hecho ahora con la inteligencia artificial y demás. Y bueno, la gente también puede acceder y puede hacer su propio criterio. El indicador principal, ¿no es cierto? Para que le cumplas el acuerdo y además te sigan desembolsando el dinero, ¿no es cierto? Porque hay un primer desembolso, luego tienes subsecuentes desembolsos durante 4 años, está ligado a que no te atrases en pagos de deuda externa. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? En inglés, para quienes quieran revisar, dice no tener arrears, se llama. Entonces ahí tú ves además hay un indicador cuantitativo que está en cero todos los años. Cero atrasos de pago de deuda externa en 2024, cero pagos de deuda externa en 2025 y así subsecuentemente. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces te están prestando plata a una sola condición, que no te atrases pagos de deuda externa. Y eso hay que explicarlo bien porque las autoridades del gobierno han dicho, no, 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 eso es mentir. Es mentir. No es que estamos cogiendo deuda para pagar deuda, porque cuando a Ya, nosotros nos claro. prestan plata, dicen, hay un término que utilizan los economistas que es cierto, ¿no es cierto? Cuando la plata llega a las arcas del Estado, el dinero es fungible. O sea, no es que el billete tiene ahí, ni siquiera ya es billete, digamos, estos son transacciones contables, son Claro, electrónicas, números. son billetes físicos, eso ya no es así. Pero asumamos que hubiera un billete, un cheque que te llega y te dice, verán, esto es para pagar la deuda que tienes con la CAF.
esto es para pagar la deuda que tienes con los acreedores de bonos ecuatorianos en Wall Street. No, no llega así. Te llega la plata tal cual, ¿no es cierto? Y la Reserva Internacional del Ecuador crece, ¿no es cierto? ¡Puf! Primer desembolso, $1.000 millones. Técnicamente hablando, Nelson, el gobierno ecuatoriano podría hacer lo que quiera con eso. Podría pagarle la deuda a los GATS, ¿no es cierto? Porque como ya entra plata a la reserva, es plata del gobierno central, esto es, no me voy a detener mucho en la contabilidad porque me parece que es enredarse mucho en tecnicismos. Pero por el lado del activo, te entra plata a la Reserva Internacional y eso se compensa rápidamente por el lado del pasivo, en el Banco Central, que es donde está la cuenta del gobierno central. Entonces, de esos Ya, 1.000, ¿cierto? Entran a la Reserva Internacional y son 1.000 que están en la cuenta del gobierno central. ¿Qué ya. puede hacer con eso? Pagar sueldos, pagar desde a los Lo que GATS, quiera. hasta lo que quiera. La Inversión también Constitución, puede por ser. supuesto, lo que dice es con deuda lo que tiene que hacer es inversión. Pero hablando contablemente puede hacer lo que quiera. El problema Ahora, es ¿qué que, ha hecho? pero hasta acabo la idea y te escucho. El problema es que el Fondo Monetario Internacional te dice, yo te pongo una condición. Lo importante es que tú no te atrases en los pagos externos. Entonces, esos 1.000 que le entraron al gobierno central, a la cuenta del gobierno central, tienen que estar ahí y además no son suficientes de acuerdo al programa del gobierno central, porque en algún momento de la Reserva Internacional van a salir dólares de la economía para pagar esos atrasos de deuda externa que tienes que dejar en cero. Entonces, te prestan deuda para que pagues deuda, pero además lo más grave, Nelson, es que te dicen, esto que yo le presto no es suficiente. Entonces, la cuenta del gobierno central, usted tiene que meterle más plata para garantizarme que van a haber dólares para salir de la reserva para hacer esos pagos externos. Es ¿De decir, dónde va a salir esa plata? Del recortar. IVA, Claro. de los combustibles, de quitar el subsidio de los combustibles e incluso va a tener que endeudarse más. Esa es la política económica del gobierno, vinculando a la pregunta inicial. Entonces, A ver, saludos la plata para es un para ratito, pagar Andrés. deuda y no atrasarse. ¿Cómo invertimos en la Claro, transformación energética? ¿Cómo ya. invertimos en otro tipo de economía? Así es. Quiero saludar a Julio, dice por acá Nelson, desde Australia. Espero que esta pesadilla de Novoa acabe pronto. Gracias por el apoyo para Alondra, que será justicia. Andrés, entonces, esa es la pregunta clave. ¿Cómo siente el ecuatoriano y si realmente le importa, y vamos con el tema de las gasolinas, porque ya se firmó el decreto, si realmente le importa? Yo quisiera entender esto porque creo yo que estoy empezando a creer, valga la redundancia, que no le importa a un sector del Ecuador y que tal vez perdón, que me trabe, ese sector que terminó dándole la victoria a Novoa. ¿Por qué te digo esto? Porque nos subieron el IVA, van a subir las gasolinas y el presidente nos sigue mandando cortinas de humo y la gente sigue, Andrés, en correísmo, anticorreísmo. Por ahí veía un mensaje que alguien decía, par de correístas, a los dos, a ti y a mí. Par de correístas, las viudas del correísmo. O sea, te pregunto, sí, no importa. Te pregunto, Andrés, ¿a la gente le interesa esto de verdad, así de corazón? ¿O estamos simplemente arando en el mar y hay una sociedad que no le importa que Novoa no haga nada, que no le importa que invierta o no invierta? De puro coraje le voy a seguir dando el voto a este señor. Mira, yo pienso que en la elección de Noboa hay un componente de rechazo, digamos, a la política tradicional, ¿no es cierto? Lo que venía siendo la política, la vieja, vieja política, ¿no es cierto? Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, incluso partidos que ya desaparecieron, pero que algunos personajes siguen vigentes, y de todas maneras a la política tradicional que el correísmo ya representa. Digamos, el correísmo no es necesariamente innovación, es algo nuevo, y además le hizo una apuesta muy fuerte al pasado, ¿no? Digamos, nosotros lo hicimos bien, volvamos al pasado, que me parece que con sectores de la población no supo conectar adecuadamente. Un sector de la población donde decía, bueno, yo quiero algo diferente, algo nuevo, y ahí es donde Hasta por Novoa, novelería. con muy poca capacidad, con mucha plata y también con un poco de suerte, digamos, logra conectar con estos sectores de la población, con todo el espectro opositor al correísmo, ¿no es cierto? De todas maneras, el correísmo tiene una capacidad de éxito electoral y un apoyo interesante. Pienso que se ha ido desgastando con el paso del tiempo, pero claro, logra aglutinar esto y llega a la presidencia. Todo eso me parece que explica un poco. ¿Qué es lo que explica la situación de la gente? Yo pienso, Nelson, que en el Ecuador la gente está todavía muy noqueada, muy golpeada, sobre todo luego de la pandemia, ¿no es cierto? Todavía pensando en, estamos confinados, no podemos hacer mayores cosas. Antes era por el COVID, ahora es por la inseguridad y además por las medidas que se ponen alrededor de la inseguridad. Porque si en un inicio tener los militares en la calle puede a algunas personas darle sensación de seguridad, bueno, está haciendo algo a diferencia de los otros,
de todas maneras, digamos, ese aparato desplegado te sirve y le ha servido al gobierno actual incluso para reprimir protestas bastante puntuales, ¿no es cierto? Hay gente que está de Ujú, desacuerdo con la explotación de minera en el norte del país. Esos militares que están en las calles listos para supuestamente combatir al narcotráfico son fuerzas del orden que también están listas para reprimir. Entonces, ujú. no me parece que la gente no está preocupada por la situación económica. La situación económica es terrible, pero hay una preocupación anterior que tiene como dos matices, me parece. Uno es la inseguridad, ¿cierto? La gente está con miedo de lo que le puede pasar en la calle. Y por otro lado, hay un recelo de manifestar ese descontento, sea con la falta de resultados del Plan Fénix o sea con la propia política económica, que a la gente ya vamos a ver le va a seguir afectando. Claro, Digamos, en los primeros meses de Novoa la gente podrá decir, bueno, es culpa de los gobiernos anteriores, vamos a darle un chance a este joven. claro, pero ya Pero el siete impacto de meses. la subida de precios por concepto del IVA y por concepto del aumento del precio de la gasolina extra y ecopaís este año y el próximo año se viene el diésel, la gente lo va a sentir. Y Uy, no es que la Diosito gente lindo, ahí esté sí es contenta. peor todavía. Pero me parece que a diferencia de otros momentos, es como que la sociedad civil organizada y la ciudadanía, los barrios, los clubes deportivos, que otro rato alguna cosa no les gustaba, agarraban, se paraban, protestaban. Yo pienso que ahora es como que ha habido una continuidad del confinamiento, ¿no? Antes por el COVID, las políticas para poco protegerle a la gente de que no se contamine, etcétera, pero ahora un confinamiento ligado a la seguridad. Entonces la gente sigue medio atrapada ahí y aunque está descontenta, no encuentra los canales para manifestarse, ¿no es cierto? Antes eran las calles, la O está protesta, el esperando las movimiento elecciones, Andrés. Perdón. O están esperando las elecciones. Esa es la otra cosa, porque además, además, yo creo que es algo bueno y algo malo, digamos, del funcionamiento de la democracia convencional, ¿no? Yo creo que además la democracia no debería restringirse solo a las elecciones, ¿no es cierto? Debería haber participación ciudadana todo el tiempo, pero es verdad que Ecuador se ha vuelto el país de las eternas elecciones. Entonces tú pones la esperanza innegablemente en lo que puede pasar ahí, ¿cierto? Bueno, veamos. Nueva asamblea, nuevo presidente, vamos a ver qué Claro. pasa. A Y es ver qué como que pasa. te desconectas de Ujú, todos los otros ámbitos de la participación, de la fiscalización, que no se restringe solamente a la asamblea, a lo que puede hacer el presidente, los jueces, sino a lo que haga la gente, ¿no es cierto? ujú, Ahorita se mueven cosas en la asamblea, pero ujú. es verdad. Bueno, dicen, bueno, en febrero de 2025 va a haber nuevas elecciones, vamos a ver Claro. qué pasa. Por ejemplo, Entonces, el aquí, sistema democrático convencional que tenemos es, digamos, de todas maneras es lo que hay. Digamos, claro, no hay ninguna cosa más radical y eso ahora así yo es. creo que es complejo, pero sí tiene a ratos un rol perverso, como tú dices, ¿no? Claro. Es como que te dice, bueno, esperemos unos meses y ahí capaz se van a resolver las cosas. El riesgo Ujú. es que ahí capaz No te se aparece sabe. otro nuevo. Y ahí puedes, claro, y ahí puede pasar, por eso digo que también la gente puede ser, Andrés, que la gente esté, como tú decías, en shock, porque ya está fastidiada. O sea, como tú dices, logró conectar, logró presentarse como lo nuevo, trata de vender el nuevo Ecuador, no vemos el nuevo Ecuador, sigue con prácticas viejas, sigue dedicándose a perseguir a periodistas, una cosa que ya se vino criticando desde hace años, lo sigue haciendo. Y la gente dice, puchica, ya, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí dice JR, dice, no es que no me importa, pero me da igual. Ahí está el sentimiento. Yo solo quiero que podamos votar y enviarlo a su casa y votar por el próximo loco. Dicen, nunca vamos a saber cuáles son sus intenciones hasta cuando sean presidentes. Venga cualquiera. Y eso es cierto, ¿no? Al final los candidatos son lo mejor, ¿no? Porque Noboa de candidato era maravilloso. O sea, incluso digo que hasta quería el correísmo, que era medio correísta y luego se transformó. Entonces, Andrés, ¿crees que realmente todas estas medidas, a pesar de la venta de humo que nos hace el gobierno, sí está afectando la economía del ecuatoriano? Por supuesto que sí, y eso se va a notar claramente. Las dos medidas que están vinculadas, hablando del programa del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Ujú, Uno es la subida del IVA, además, ujú. si la gente tiene la oportunidad de revisar, lo que dicen es, entramos al programa porque el gobierno ya tomó una acción previa, que es Sí, de subir una. el 3 puntos al IVA. Les insisto, básicamente para decir, porque esa platita tiene que entrar al arca del Estado, si quieren técnicamente hablando, al lado a la cuenta del gobierno central que está en el pasivo del Banco Central y además de eso tiene que garantizarme los pagos externos. Es un programa que está hecho para que se le pague la plata al fondo, para que se le pague la plata a los tenedores de bonos ecuatorianos y para que se le pague Y plata para a que los el país recursos no tenga nada bilaterales de a los otros inversión. países. Porque dicen además, digamos, esa es la visión que tienen en el Fondo Monetario Internacional y que tienen las élites, que además en el caso de las élites es interesado.
Los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional ellos piensan que eso es lo que va a activar la economía del país. Es decir, tú cumples todos tus pagos de deuda y de repente te vas a poder endeudar más, ¿no es cierto? Va a venir más recursos de deuda, que es peor, ¿no es cierto? Porque la deuda te atrapa, la deuda es una trampa, Totalmente. finalmente. Y además dice, va a venir inversión extranjera, se van a mejorar las cosas y demás. Entonces ahí hay que arreglar, no la calidad de vida de la gente, a la gente hay que apretarle el cuello, ¿no es cierto? Bajarle el salario, precarizarle más, ¿Qué es lo que hacen? subirle los impuestos, cuando debería ser al revés, pues, o sea, vos le permites salir a la gente, a la economía del país, es una economía que luego puede pagar. Incluso te digo, Nelson, nosotros hemos tenido la oportunidad, yo personalmente, de hablar con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, no Ujú. los de este programa, los del programa anterior, del 2020. Nos sentamos con ellos en un Zoom, porque era la época de la pandemia. Y les dijimos, mira, ustedes tienen que cambiar de visión, porque el FMI te dice, mira, a mí me interesa que el Ecuador no se endeude más después, que es mentir, dicho sea de paso, que pague su deuda y luego no se vuelva a endeudar. Incluso Mentira. por eso le castigamos la tasa y le cobramos una tasa cara para que mañana no me vuelva a pedir plata. Entonces nosotros lo que decimos al Fondo Monetario Tan lindo. Internacional, tú estás haciendo las cosas al revés, pues. Si tú me metes un programa donde me obligas a pagar deuda todos los años, yo voy a seguirte pidiendo plata todos los Para años. pagar la deuda. En cambio, si tú me permites que la economía salga adelante, ¿no es cierto? Me das plazo, ¿no es cierto? Para que salga, pero desde abajo, de la economía de la gente, de la economía de las pequeñas empresas, se recupera la economía del país. Pagas tu deuda con el FMI, con todos los acreedores, y mañana ya vas a tener una economía que va a necesitar menos deuda. No es que vas a necesitar cero deuda, digamos, eso es Siempre va a haber irreal, deuda. porque manejan ciertos niveles de deuda, pero los países que ya logran una cierta estabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo no tienen este tipo de deudas que son tremendamente, son deudas que te aprisionan básicamente, ¿no es Mm. cierto? Son deudas que más bien son deudas locales, digamos, es otro tipo de manejo de deuda, ¿no es cierto? Oye, Guardando las diferencias que son enormes, miren Brasil, por ejemplo, claro. es deuda local, es deuda nacional, que es un país que tiene deuda, pero no está endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el problema del FMI es esa testarudez. Y el problema del sector privado, de las élites, ahí no es la economía ortodoxa, ni sé qué, algunos entienden de eso, otros no, pero lo que entienden es que yo soy tenedor de deuda ecuatoriana, Y me entonces quiero que a pagas. mí me pagues la plata. Punto. Yo soy importador, entonces, porque además como garantizas deuda, garantizas también pagos por importación. Entonces, a mí lo que me interesa es que tú me garantices mis dólares para los negocios que yo hago afuera. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? No, no me importa. O si me importa, es porque, claro, Me es importa que muy hay poco que se haga cargo otra gente. flexibilización del trabajo. Ya, chévere, eso me interesa, porque le Ah. saco más la madre al trabajador y eso sí me interesa. Entonces, no es que les interesa la economía del país y demás, sino lo que les interesa es sus intereses propios, que a veces son incluso, te digo, tenedores de deuda externa, ¿no es cierto? Ujú. Tienen amigos que son tenedores de deuda externa. No lo Por eso me dudamos. parece, yo entiendo, digamos, que la gente esté cansada y quiere una cosa nueva, un chico joven con una esposa bonita, capaz, qué sé yo, digamos. Yo ahí respeto mucho lo que diga la gente. Quieren Sí, algo sí. diferente, cualquier cosa. Pero a la vez yo pienso que los políticos, los partidos políticos tienen que llevar a una buena reflexión, ¿no es cierto? Este personaje que hace pesas, que tiene una esposa bonita, es un representante de un sector económico y tiene intereses económicos Se claritos. acabó. Y cuando él sea presidente, lo que va a representar es básicamente eso. Entonces la gente tiene que seguir buscando cosas nuevas, tiene que seguir innovando, pero la responsabilidad de los partidos políticos, me parece, es empatar con lo que quiere la gente y proponerle cosas concretas. Ahora, si a la gente le dices, hay que recuperar la institucionalidad del Estado, que yo no puedo estar más de acuerdo con eso, Nelson. Claro, eso es chino avanzado, que no conecta con el día a día de la gente, que se muere de Totalmente. miedo de ir a la calle, que quiere un trabajo distinto, que todavía está impactada incluso psicológicamente por la pandemia. Y yo creo que ese es el reto de los partidos nuevos, tradicionales, viejos, la Revolución Ciudadana, el Pachacutic, etcétera, que Ujú. no veo que acaban de conectar con eso, el rato que le proponen algo distinto a la gente. Que así sea, ojalá. Gracias Andrés por tu tiempo y por haber compartido con nosotros en este espacio. Nos vemos hasta la próxima. A una próxima, Nelson. Chao, Muchísimas chao. gracias. Qué gusto estar aquí. Un abrazo.